Era cuestión de tiempo. Durante meses, Belén Esteban ha intentado mantener la compostura, sonreír ante las cámaras y hacer como si nada pasara. Pero la realidad es que estaba al límite. Y ayer, en pleno directo de Ni que fuéramos, todo estalló. Nadie pudo detenerla. Ni sus compañeros, ni la dirección del programa, ni los intentos desesperados de tranquilizarla. Se levantó con el rostro desencajado, la voz temblorosa y una frase demoledora que dejó sin palabras a todos en el plató: estoy harta de todo, no aguanto más. No fue un arrebato cualquiera, fue el reflejo de una verdad que ya no podía ocultar más. La Belén Esteban de siempre, la que dominaba los platós con su carácter y su carisma, ya no es la misma. Su reinado en la televisión se tambalea. Ya no genera el dinero ni la expectación de antes. Las nuevas generaciones apenas la reconocen, las oportunidades se reducen y el mundo de la televisión, tan despiadado como siempre, parece estar dándole la espalda. Pero lo que ocurrió ayer no es solo una rabieta. Es el síntoma de algo mucho más profundo, algo que viene arrastrando desde hace tiempo, y que podría marcar un antes y un después en su vida. ¿Estamos ante el principio del fin de Belén Esteban en la televisión? ¿Qué hay detrás de este estallido que ha dejado a todos en shock? Belén Esteban siempre fue el alma de la televisión. La reina indiscutible de la prensa del corazón, la mujer que convertía cada palabra en un titular y cada lágrima en audiencia. Pero esos tiempos han cambiado. La televisión ya no gira en torno a ella. Su presencia sigue siendo mediática, pero la expectación no es la misma, sus exclusivas ya no venden como antes, sus declaraciones no generan el impacto de otros años y, lo peor de todo, las nuevas generaciones apenas la reconocen. Ella lo sabe. Lo siente en cada programa, en cada comentario que pasa desapercibido, en cada vez que la dirección del programa decide priorizar otros temas en lugar de los suyos. Ya no es la protagonista absoluta. Y eso duele. Porque Belén nunca ha sabido vivir en un segundo plano. Su carrera entera se ha basado en su capacidad de generar interés, en su historia personal convertida en espectáculo. Pero, ¿qué pasa cuando el espectáculo deja de interesar? La presión ha sido brutal. Aunque intenta mantenerse fuerte, sus compañeros han notado el cambio. Está más irritable, más distante, y hay días en los que apenas parece la misma. Lo de ayer fue el resultado de meses de tensión acumulada. Pero lo peor no fue su explosión en directo, sino lo que vino después. El plató entero se quedó en silencio. Los focos iluminaban una escena de absoluto desconcierto. Nadie se esperaba una reacción tan extrema, ni siquiera los colaboradores más cercanos a Belén. Pero ahí estaba ella, de pie, temblando de rabia y frustración, con la mirada perdida y los labios apretados conteniendo las lágrimas. Estoy harta de todo, no aguanto más, repitió, pero esta vez con una voz entrecortada, cargada de una mezcla de furia y dolor. En ese instante, Belén Esteban no era la figura mediática de siempre. Era una mujer agotada, desgastada por una industria que la exprimió hasta el último segundo y que, ahora, parecía darle la espalda sin piedad. Intentaron calmarla. Los presentadores, los colaboradores, incluso la dirección del programa a través del pinganillo. Pero no hubo manera. Ya está bien de que todo el mundo me utilice y luego me deje tirada, soltó, clavando la mirada en sus compañeros, como si se sintiera traicionada. Y entonces sucedió lo impensable. Belén se quitó el micrófono de golpe, y lo dejó caer al suelo con un sonido seco que resonó en todo el plató. Giró sobre sus talones y salió, sin mirar atrás. No esperó a que la publicidad cubriera su marcha, no esperó a que la dirección le diera permiso. Simplemente, se fue. Las cámaras la siguieron hasta donde pudieron. Se vio cómo atravesaba el pasillo con pasos rápidos, sin hablar con nadie, sin detenerse. Se perdió entre los pasillos de Telecinco, dejando tras de sí un aire denso, pesado, como si algo se hubiera roto para siempre. Pero, ¿qué pasó después de su marcha? Ahí es donde la historia se vuelve aún más oscura. Cuando Belén cruzó la puerta del plató y desapareció entre los pasillos de Telecinco, el ambiente en el programa se tornó irrespirable. Los colaboradores se miraban entre sí sin saber qué decir. Los presentadores intentaban llenar el vacío con frases improvisadas, pero la tensión era evidente. Por primera vez en mucho tiempo, no había un guión que seguir. Todo lo que estaba ocurriendo era real, crudo, inesperado. La dirección del programa cortó a publicidad, pero incluso fuera del aire, la preocupación era máxima. Nadie sabía si Belén iba a volver, si se había ido para siempre o si todo formaba parte de una reacción impulsiva que, con el tiempo, se calmaría. Pero los minutos pasaban. Y Belén no aparecía. Las cámaras de seguridad captaron su salida apresurada del edificio. Salió sola, sin acompañantes, sin un equipo de producción que la siguiera. Subió a su coche y se marchó sin decir una palabra. Su teléfono estaba apagado. Ni su representante, ni sus amigos, ni su propia familia lograban contactar con ella. En el plató, la incertidumbre era absoluta. Mientras en pantalla intentaban reconducir el programa como si nada hubiera pasado, en los pasillos de Telecinco el caos era total. Algunos miembros del equipo salieron a buscarla, recorrieron las calles cercanas con la esperanza de encontrarla, pero Belén parecía haber desaparecido. Las redes sociales ardían.
En cuestión de minutos, su nombre era tendencia en Twitter. ¿Dónde está Belén Esteban? Era la pregunta que todos se hacían. Algunos especulaban con que estaba en su casa, refugiada en la intimidad. Otros aseguraban haberla visto en un coche conduciendo sin rumbo fijo. Pero lo cierto era que nadie tenía una respuesta clara. Pero lo peor llegó cuando su círculo más cercano empezó a filtrar información. Al parecer, Belén llevaba semanas sumida en una profunda tristeza. Su entorno afirmaba que no era la misma, que algo dentro de ella había cambiado. ¿Era solo por la falta de protagonismo en televisión? ¿O había algo más detrás de esta crisis? Entonces, alguien rompió el silencio. Un amigo íntimo de Belén reveló a la prensa que la colaboradora estaba atravesando uno de los momentos más difíciles de su vida. Y no solo por lo que acababa de ocurrir en el programa. Las luces de los platós se han ido apagando poco a poco para Belén Esteban. Aunque sigue siendo un personaje mediático, su impacto ya no es el mismo. Atrás quedaron los tiempos en los que sus declaraciones paralizaban el país, en los que cada una de sus exclusivas se vendía a precio de oro. Ahora, la situación es diferente. Los formatos de televisión han cambiado, las nuevas caras del entretenimiento han tomado el relevo, y la audiencia ya no responde de la misma manera a sus historias. Belén ha pasado de ser la estrella indiscutible de Telecinco a convertirse en una colaboradora más. Y esa caída ha sido devastadora para ella. Porque, ¿qué pasa cuando alguien que ha vivido de la fama durante más de 20 años deja de ser el centro de atención? ¿Cómo se sobrelleva esa transición de icono mediático a figura secundaria? Fuentes cercanas aseguran que Belén ha sentido que su tiempo en la televisión se está agotando y que no sabe cómo reinventarse. Los contratos publicitarios ya no son los mismos, las ofertas de trabajo han disminuido y, por primera vez en su carrera, siente que el público ya no la necesita como antes. Y eso la ha llevado a una crisis personal sin precedentes. Una crisis que explotó en directo con su abandono del plató. Pero lo más impactante de todo es lo que sucedió después. Horas después de desaparecer del plató, Belén finalmente encendió su teléfono. Su primera llamada no fue a la dirección del programa, ni a su representante. Fue a alguien de su círculo más íntimo, alguien con quien siempre ha confiado en sus momentos más oscuros. Lo que dijo en esa llamada dejó a todos helados. Según fuentes cercanas, Belén confesó entre lágrimas que estaba agotada, que sentía que ya no tenía un lugar en la televisión, que no sabía qué iba a hacer con su vida. No quiero volver, no quiero seguir así, habría dicho, dejando claro que su salida del plató no había sido solo un arrebato, sino una decisión meditada. Entonces, la pregunta es clara, ¿estamos ante el fin definitivo de Belén Esteban en la televisión? Por ahora, la colaboradora sigue en silencio. No ha dado declaraciones, no ha reaparecido públicamente, y el programa aún no sabe si volverá. Lo único cierto es que este episodio marca un antes y un después en su carrera. Y la gran pregunta sigue en el aire, ¿será este el final de la princesa del pueblo? ¿O será capaz de resurgir una vez más, como tantas veces lo ha hecho en el pasado?